Bienvenidos y bienvenidas a Teologando Ando de Invipetri, el podcast de Invipetri. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo podcast del Instituto Bíblico Ipetri, Invipetri. Estamos muy contentos de poder saludarles. Les habla Daniel Rebolledo y estoy muy entusiasmado por lo que en este tiempo vamos a poder realizar en este espacio de conversación, de reflexión, de también espacio para hablar cosas del corazón. Así que agradecido de Dios por la oportunidad. Espero que todos los que nos están escuchando en este momento sean de nuestro instituto o no lo sean, sean de nuestra iglesia o no lo sean, o simplemente iban pasando por Spotify, por YouTube y se encontraron con nosotros, puedan ser desafiados, edificados y puedan ser de alguna u otra manera entusiasmados para poder estudiar la palabra de Dios. El eslogan que vamos a tener como podcast, el podcast se llama Teologando Ando, y el eslogan que vamos a ocupar en esta oportunidad es de desconstruirnos para construirnos. Así que el día de hoy tenemos justamente a alguien que nos ayuda a desconstruirnos de una manera muy interesante, y estoy hablando del pastor y profesor Gustavo Robles. Hola, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo estás, querido amigo, director, mi director? Muy contento de estar con ustedes en este podcast, no solamente acercándonos a nuestras y nuestros estudiantes, sino que hermanos de la congregación, amigos, personas que hasta muchas veces no profesan una fe determinada, pero tienen mucho interés por la escritura, ¿no? Exacto. Bueno, usted tiene ya un bagaje importante dentro de la teología en Chile. ¿Cómo ha visto ese interés? ¿Ha nacido fuertemente? ¿Ha costado? ¿En Chile hay interés por la teología, por el estudio de la palabra? Mira, yo creo que ha habido una evolución bastante interesante. ¿Ya? Yo diría progresiva. De hecho, años atrás, obviamente la teología era casi demonizada. Estaba puesta en antagonía con la espiritualidad. Sí. Por lo tanto, hablar de teología en las comunidades de fe, sobre todo comunidades más conservadoras, como las comunidades evangélicas pentecostales, era hablar de contrariar al espíritu. Exacto. ¿no? Era ir en contra del espíritu con algo que es netamente racional, positivista, que no ayudaba a edificar la fe de la gente. Así se veía décadas atrás. Te estoy hablando de 3, 4 décadas atrás. Pero luego, obviamente, con el progreso educativo de nuestros miembros, la gran mayoría de nuestros jóvenes y nuestras nuevas generaciones son universitarios o tienen estudios superiores, primero se pierde el miedo al estudio. Se pierde el miedo a la preparación, al estudio, y por ende, también estas generaciones dicen hay que instruirse no solo en disciplinas de la ciencia, de las profesiones, sino que también en la escritura. Porque profesamos fe y decimos que nuestra fe tiene una regla de conducta, de norma, que es la escritura, pero la estudiamos tan poco que ¿cómo sabemos que estamos acertadamente creyendo en ella? Entonces comenzó a surgir, estimado director y amigo, un interés en prepararse. Empiezan a surgir nuevas instituciones, no las clásicas que venían del mundo más bien evangélico histórico, me refiero a seminario bautista, presbiteriano, aliancista, que eran los que tenían, ¿no es cierto?, ya muchos años de trayectoria, pero empiezan a surgir nuevas instituciones que acompañan a las pioneras en el evangelio pentecostal chileno. ¿no? Bonito seminario, hermanos nuestros, no les voy a hacer publicidad porque no nos pagan, no hacen auspicio a este podcast, pero que conocemos, que están ahí, a los que amamos y respetamos, porque muchos de ellos nos formaron, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Justamente una de las críticas que se le hace al pentecostalismo es el poco estudio que tienen. Yo siento que de alguna u otra manera han nacido pentecostales desde allá hace un tiempo hasta la fecha que han tratado de cambiar esa realidad. ¿Usted lo ha notado como profesor y en su etapa de director? Sí, sin lugar a duda. Mira, hay un síndrome que tuvo el pentecostalismo que es histórico
más que el etos Ujú. del pentecostal, porque si tú te recuerdas, bueno, no pretendo hacer acá una historia del pentecostalismo porque no es la idea, pero tocando hitos, ¿no? Cuando nace el pentecostalismo nace en Chile de la salida de un grupo de la Iglesia Metodista Episcopal. Así es. Entonces ese pentecostalismo original de 1909, 1910, las primeras décadas del pentecostalismo, tenía una fuerte influencia wesleyana, porque venían de la Iglesia Metodista Episcopal, que tenía una tradición reformada wesleyana, muy marcada espiritualidad, pero muy marcada formación teológica. Sí. Entonces hay una doctrina dentro de ese primer movimiento pentecostal que es wesleyano y escritural y hasta reformado en muchos matices. Con el tiempo crece tanto el movimiento pentecostal que no hay manera, en ese entonces no hay manera de educarlo. No hay manera de formarlo, de formarlo sistemáticamente, de formarlo académicamente. Se forma a nivel local, se forma a nivel de las escuelas dominicales, con todo el respeto y el amor que le tenemos, que no fue formado en las escuelas dominicales, pero con muy baja calificación teológica. Entonces, lamentablemente eso estigmatizó al pentecostalismo. Pero eso ha cambiado radicalmente hace algunas décadas, con mucho interés por parte, como te decía, por parte de nuevas generaciones, de formarse, de educarse, de generar un estudio serio, profundo, sistemático, académico de la escritura, y que ha hecho muy bien a nuestras congregaciones, que se han dado cuenta de que la palabra, la escritura bien interpretada, es aliada del espíritu, porque el espíritu fue el que inspiró la escritura, así decimos en nuestros credos pentecostales. Es verdad. Es verdad. Y usted estaba mencionando recién algo interesante, la interpretación. Estamos hablando de hermenéutica, de una correcta, de una buena, de una sana interpretación. ¿Qué pasa cuando dentro de nuestras comunidades no hay una sana interpretación, una correcta interpretación, o no se da espacios para poder entender que quizás todos pensamos de una manera diferente o podemos interpretar de una manera diferente dependiendo también de nuestra formación teológica? Eso trae problemas, trae conflictos. Lo pregunto porque cuando hablamos de esto y cuando lo planteamos con las nuevas generaciones, siempre surgen preguntas como: ¿hay cabida en una interpretación de las escrituras para movimientos que se van formando con el tiempo, como feminismo, como movimientos más para la iglesia tradicional, liberales, aunque considero personalmente que no son liberales, pero, y lo digo abiertamente, pero sí se considera para la gran mayoría? Entonces hay conflictos en ese sentido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no hay una correcta interpretación? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, es una pregunta que vale 1.000.000 tiro directo. ¿Por qué es tan importante esa pregunta? Porque alguien diría que en esta era líquida de la que tú eres experto, porque te relacionas liderando jóvenes y que les toca vivir esta era postmoderna, líquida, ¿no es cierto?, del nihilismo, donde se nos dice que toda impresión, toda interpretación es válida, porque es tu interpretación, y yo debo respetar tu interpretación aunque no esté de acuerdo con ella, porque cada cual tiene derecho a hacer la interpretación que le plazca en gana. Desde ese punto de vista, esa libertad de interpretar, la libertad de opinar respecto al texto bíblico, a mí me parece que es legítima. ¿Dónde está el problema? Yo no quiero, como teólogo, coartar la libertad de interpretar de mi hermano. Me parece que es legítimo que ellos, desde su sensación, desde su experiencia vital, hagan una interpretación del texto. Así lo han hecho los hermanos pentecostales, lo hemos hecho por décadas, sin lugar a duda. Y es legítimo. Nadie te podría decir: no tienes derecho a interpretar. Acuérdate que la interpretación evangélica no puede caer en el dogmatismo medieval. Exacto. Preconciliar de la Iglesia Católica, que decía: nadie más fuera de la Iglesia, del magisterio, puede interpretar la Escritura, solo nosotros. Yo no podría decir solo los teólogos podemos interpretar la Escritura y el resto se sujeta a eso. Eso sería totalmente contradictorio al espíritu de la palabra misma. Pero ¿dónde está el riesgo, querido Daniel? El riesgo está en que, si bien todos los creyentes tenemos derecho a interpretar la Escritura según nuestro criterio, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué tan certera es esa interpretación? ¿Con cuántas herramientas reales yo estoy haciendo esa interpretación? ¿Cuánto conozco de verdad del texto y el contexto del texto bíblico que estoy interpretando?
Y tal vez lo más radical, a decir de un teólogo latinoamericano o centroamericano, Ignacio Ellacuría, él decía: todo biblista, todo teólogo debe preguntarse, ¿a quién favorece mi interpretación? Mi interpretación favorece a aquellos que Cristo siempre quiso favorecer: los humildes, los pobres, los desvalidos, la viuda, el huérfano, el afligido, el humilde de corazón. ¿O mi interpretación favorece a un grupo de poder? Favorece a una élite, favorece a quienes ejercen y tienen el poder. Yo me debo preguntar, aún más me debo preguntar, ¿esta interpretación que hago del texto me favorece a mí? ¿A mis ambiciones, a mi conducta, a mis anhelos personales y no a la comunidad? ¿No a todos los creyentes? ¿Mi interpretación tiene un sentido de bien común o solo me acomoda perfectamente a mí, aunque a los demás los perjudique? Yo creo que eso es clave al momento de entender si estamos interpretando bien o no. Y si eso es clave, ¿por qué no los enseñamos abiertamente dentro de las iglesias? Porque esa es la gran pregunta. Si es clave, yo comparto, es clave, pero ¿por qué no se enseña abiertamente dentro de las iglesias locales? Preguntas que nacen y que probablemente los que nos están escuchando también les puede estar naciendo estas preguntas. ¿Será porque no hay formación teológica en el pastorado? ¿Será por miedo a que los que están sentados y no están hablando puedan tener un pensamiento mucho más amplio y profundo, entre otras cosas? Yo creo que el problema es multifactorial. Perfecto. Creo que hay varios factores que conjugan, entonces sería reduccionista y simplista decir, este es el problema. Exacto. Pero mojémonos los piececitos, metámonos al río, como dicen algunos hermanos, hasta el cuello. O sea, no nos hagamos los lesos en esto, ¿no? Aunque multifactorial, yo puedo identificar con facilidad algunos elementos que han evitado la enseñanza de una sana interpretación o una interpretación, ¿no es cierto?, correcta, moderada, académica, esforzada. Algunos factores importantes. Primero, una nefasta tradición que nos ha enseñado que aunque la Biblia es total y absolutamente inspirada por el Espíritu y toda ella es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, exhortarnos, sin embargo, esa misma palabra, y mira de manera paradójica, se nos ha enseñado que esa mucha letra nos mata, haciendo una pésima interpretación del texto paulino. Entonces, como la letra mata, mira qué paradoja, ¿no? Mira qué locura. Por un lado es la palabra inspirada por el Espíritu, nada menos que por el Espíritu, pero luego nos dicen que nos mata, que estudiarla nos mata. O sea, respétala, algunos hasta venérala, pero cuidado que mata. Entonces, con ese estigma ya te complican para acercarte a ella porque te da miedo. No voy a hacer que acercarme a ella me enfríe espiritualmente, me aleje de la devoción, de la fe. Esos términos que tenemos nosotros como cristianos son interesantes igual. Son pero muy marcadores. Sí. Fíjate que estigmatizan. Por supuesto. Estigmatizan, pues yo no quiero perder esa pasión espiritual, yo no quiero perder la fogosidad pentecostal, no quiero perder, ¿no es cierto?, mi mística como creyente. Entonces me dicen que esto es letal, estudiar la Escritura, porque me puede alejar de la espiritualidad. Entonces, es primer factor para alejarnos. Segundo, porque tú debes recordar que las comunidades evangélicas más tradicionales, más conservadoras, más pentecostales, venían de un acervo cultural bajo, venían del pueblo, venían del grupo proletario. Los primeros pentecostales en Chile, las primeras generaciones, fueron obreros, jornaleros, mineros, pescadores, gente muy humilde, tremendamente humilde, muchos de ellos sin saber leer y escribir. Algunos aprendieron, y hasta lo dicen con orgullo en su testimonio, aprendieron a leer con la Biblia. Entonces era difícil pedirle a ellos una formación, ¿no es cierto?, académica, sistemática, que les llevara a entender lo recoeco de la interpretación bíblica. Claro. Eso también jugó en contra, porque era más fácil una interpretación literalista, alegórica, espiritualizada, era más fácil, mucho más fácil, más emotiva. Mucho más fácil de conseguir. Yo abro el texto, aquí me habla, ¿no es cierto?, de que David danzó delante del Señor. Perfecto, así como David danzaba, y ahora danzamos todos los días porque David danzó, aunque el texto nos diga que David solo danzó una vez, por lo menos debió haberlo hecho varias veces, motivos de fiesta y todo lo demás,
pero es una mención en toda la Biblia y la hemos hecho un dogma. ¿Te fijas? Porque hay una interpretación literalista. Eso era más fácil que interpretar contexto, que interpretar situación histórica, que interpretar motivaciones, que interpretar cómo se escribió eso y cuál era la finalidad. Y ahí viene justamente la frase hermenéutica de que no podemos hacer doctrina de un versículo, de un acto en específico. Exacto. Pareciera que somos expertos, sobre todo los pentecostales, un poco en eso. Sí. Hay una tradición pentecostal riquísima, que es innegable. El pentecostalismo es uno de los movimientos más maravillosos, hermosos que ha surgido en Latinoamérica. Es el movimiento con mayor crecimiento en los últimos 100 años. Motivo de estudio en muchas academias, no solamente en Latinoamérica, sino que en Europa, Alemania, Inglaterra, Francia, y centros especializados de varias universidades que estudian el pentecostalismo. Incluso en nuestro país. Incluso en nuestro país. Entonces, no estoy hablando en contra de nuestras raíces, en lo absoluto. Solo digo que estos factores nos jugaron en contra para interpretar el texto de una manera más académica, más rigurosa. Entonces cuando las nuevas generaciones empiezan a estudiar, a formarse y adquieren esas herramientas culturales, históricas, arqueológicas, lingüísticas, como está escrito el texto en sus idiomas originales, exacto, entonces los hermanos empiezan a escuchar una novedad. Empiezan a escuchar que ciertos textos que interpretaron toda la vida de una manera, en realidad tenían otro significado. Y eso obviamente es otro factor que puede perjudicar, porque el hermano va a decir, esto es doctrina nueva, esto es enseñanza nueva, esto es otro evangelio, no el que aprendimos. No dándose cuenta que en realidad lo que habíamos hecho era una interpretación literalista del texto, sin mayores elementos de criterio y de juicio, y que ahora, al hacer un examen hermenéutico, adquirimos una nueva dimensión del texto bíblico, y no significa que esto es un nuevo evangelio, no significa que estoy cambiando la doctrina, no significa de que estoy enseñando algo totalmente distinto a lo que se me había enseñado. Lo que pasa es que estamos progresando en el análisis del texto, y cualquier persona interesada en la Biblia se daría cuenta al estudiar la historia del texto bíblico que obviamente hemos pasado por una serie de progresiones, cambios en la interpretación, en lo que se creyó en los primeros 4 siglos, luego en el medievo se cuestionó, y lo que se creyó en el medievo se cuestionó en la edad moderna. Exacto. Y lo que se cuestionó en la modernidad hoy en día también le estamos dando vuelta. Entonces, y en 10 años más, lo que cuestionamos hoy día, muy probable, vamos a estar también dando una vuelta nuevamente. Sí. Y lo que parece hoy día lejano y parece tan alejado de la escritura, quizás en 10 años más no va a ser así. Es algo que siempre lo comento en clases con nuestros estudiantes. Usted hablaba de algo interesante, de la interpretación, de la hermenéutica, de cómo lo estamos haciendo alegóricamente, también del idioma. Mencionó qué importante es poder interpretar conociendo los idiomas. Usted tiene experiencia en eso, pero quiero hacerle una pregunta que siempre llama la atención y siempre mucha gente la hace, y es la siguiente. Dicen, ¿para qué estudiar hebreo? Me voy a volver mesiánico. Entonces hay como de repente una mala información, un mal enfoque de lo que es estudiar el idioma hebreo, pero a su vez también tenemos otras corrientes mesiánicas dentro del cristianismo, que tiene tantas corrientes y variantes y derivados, que hacen pensar a la gente en que quizás prácticamente estudiar hebreo es para volverse judío. Entonces ahí vienen muchas interrogantes, y ahí es cuando le preguntamos directamente a un judío qué piensa de los cristianos que se hacen judíos mesiánicos o que ocupan la bandera judía para representar el cristianismo. ¿Qué opina de eso? Bueno, yo creo que ahí hay un error de concepción, porque se llega a eso por otros motivos, ¿no? Se llega a ver, alguien por estudiar hebreo no se va a volver judío mesiánico. Eso ya lo trae por fascinación con la cultura hebrea, por interpretar de que Israel es el gran reloj de Dios, una corriente dispensacionalista, ¿no es cierto?, que nos llegó a América Latina, que no era propia de nuestro cristianismo, por creer que por interpretar de que hay que bendecir Israel y orar por ella significa casi identificarte con ella, y cree que Israel es el pueblo de Dios, olvidándonos de lo que el Nuevo Testamento nos enseña, ¿no? De que habla de un pueblo único, donde todos los que han creído, ¿no es cierto?, en la fe que nos enseña Jesús, en el Padre y en el reino,
no tienen distinción de nacionalidad, lo dice Pablo, ¿no? Ya no hay judío ni heleno, no hay mujer ni hombre, no hay esclavo ni libre, todos ahora uno en Cristo. Entonces, lo que podríamos llamar como nuevo pacto, bien traducido de alguna otra manera, ¿no? Sin lugar a duda. Entonces eso nos lleva a replantearnos esta necesidad tan obtusa de creernos los judíos espirituales, ¿no? O algo por el estilo. Pablo le daría urticaria si Pablo visitara una comunidad cristiana donde hay menorá, donde hay talit, donde hay chofar, donde se habla prácticamente todo en hebreo, y shalom shalom, y Yeshua Hamashiach. Te aseguro que Pablo se corta las venas, porque Pablo combatió, lo vemos en la Biblia, combatió contra eso. Y tenemos canciones que pronuncian esto, o sea, y son furor dentro del cristianismo. Sí, porque se siente que por hablarlo en hebreo es más espiritual. Sí. Si fuera por eso, querido, yo ya gané el cielo, ¿no? Yo te puedo hablar en hebreo todo el culto, pero eso no significa que yo sea más espiritual, bajo ningún punto de vista. Ahí hay un error garrafal, pero hay que separarlo de la importancia que tiene los idiomas originales para interpretar el texto bíblico. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, querido director, ¿y para qué necesito aprender hebreo o aprender griego para interpretar la escritura si ya están traducidas? Están traducidas hace tantos siglos, en el caso de Reina Valera. Tenemos tantas traducciones, NBI, NTV, Recobre, Dios habla hoy, Nácar Colunga, Biblia de la América, Biblia de nuestro... Y podríamos estar toda la mañana citando. Hay muchísimas, ¿no? Entonces uno puede decir, ¿para qué quiero aprender idiomas bíblicos si ya están las traducciones? Bueno, un lingüista, la maestra Marcela Castro, que nos hace clases de lingüística y de idioma y de fonética, vaya un saludo para ella si escucha este podcast, nos diría porque toda traducción es necesariamente una interpretación. No existe una traducción literal y equivalente de un idioma a otro. Siempre hay diferencias. Siempre hay una estructura lingüística, una estructura que tiene términos que no existen en otra lengua. Eso pasa en la lengua moderna. Hay palabras en el inglés que no las tenemos en el español, hay modismos que no los tenemos y viceversa. Imagínate en una lengua bíblica, una lengua antigua. Hay expresiones en el hebreo que no existen en el español y hay expresiones que si se traducen de cierta manera, aunque técnicamente parezca bien, en la costumbre, en la cultura de la época estarían mal traducidas. Es decir, no hay ninguna versión bíblica en español que nos garantice en absoluto la traducción total al pie de la letra de los textos en su idioma original. Justamente ese es el tema al momento de hablar de interpretación bíblica, de hermenéutica, saber que hay herramientas, entre esas está la importancia del idioma. Estamos hablando, hebreo, griego, arameo, incluso hasta el latín, sí. Que no es quizás tan popular dentro de casas de estudios teológicos, pero creo que es importante y hay que quizás comenzar a normalizar el estudio del latín, desde mi punto de vista. Pero es muy interesante lo que estamos hablando, sobre todo cuando hacemos teología o nos tomamos de versículos, de pasajes, de dichos, de canciones incluso para hacer las doctrinas. O sea, los judíos aprendían el Pentateuco, ¿cierto? Cantando. ¿Nosotros aprendemos la Biblia cantando? ¿Cantando aprendo a hablar? Debería ser algo cristiano también, aplicarlo en nuestras famosas escuelas dominicales, redes de niños, grupos de ministerio de niñez. Creo que, y justamente el día de ayer, defendiendo una postura con respecto a la pastoral de las nuevas generaciones, hablábamos de que tanta alegoría, ilustraciones románticas de las escrituras enseñándole a los niños repercuten en que en la adolescencia y en la juventud tengamos una imagen demasiado desvirtuada de lo que es Jesús y de lo que es Dios. Con respecto a ese tipo de interpretación, ¿existe alguna forma de poder decir hay que cambiarlo, hay que mejorarlo? ¿Cómo lo ve? Mira, hay elementos en la interpretación bíblica que son importantes de respetar. Tú hablabas de la cultura judía, cantaba el texto, lo entonaba, ¿no? Sin lugar a dudas, por varios motivos que de repente son un poco ajenos a nuestra realidad cultural, porque muchos no sabían leer y escribir.
cuando los textos comienzan a ser, ¿no es cierto?, transmitidos, es de manera oral. Y una manera muy fácil de aprenderte lo oral es a través de una mecánica de entonación. La métrica que tenía la entonación hebrea permitía que te aprendieras pasajes completos de memoria desde muy niño, ¿no? Entonces yo desde muy pequeñito comenzaban a recitar desde su temprana edad los textos Shema Israel Adonai Adonai Eloheinu Echad. Eso era tan fácil de memorizar y no te lo iba a olvidar nunca. Sí. Y quedaba, ¿no? Iba quedando. Pero hay una mecánica de transmisión oral de la revelación escritural. Por otro lado, también tenía que ver con la manera memopedagógica que ellos iban insertando en la enseñanza de la Sagrada Escritura a sus generaciones posteriores. Hay elementos de criterio que ellos tenían que nosotros no conocemos y no respetamos tampoco por no conocerlo. Entonces, no te olvides nunca que ellos entonaban las escrituras. No canciones en torno a la escritura, sino que entonaban las escrituras. Una gran diferencia. El tejilá, los salmos, los pasajes proféticos, era lo que era entonado. No era que yo compongo algo que me parece acerca de la escritura. Eso no es lo que está ocurriendo con ellos. Entonces el problema no es si entono o no entono la escritura. Yo me complicaría más si lo que estamos cantando en nuestra iglesia tiene relación con el texto bíblico. Si sigue los principios de la himnología cristiana, si es cristocéntrico, si el contenido es netamente escritural y si es comunitario, o sea, nos identifica a todos como creyentes. Si no sigue esos patrones, es probable que estemos muy desvirtuados de lo que en realidad el texto nos quería decir y estamos cantando cosas que jamás Dios quiso que nosotros creyéramos. Entonces hay un análisis que hay que hacer. Lo otro que me complica en lo personal, no quiero arrancarme del tema, pero me complica de que nos eduquen hoy en día quienes ministran la alabanza. Bueno, esos son los representantes de Latinoamérica cuando hablamos de cristianismo. ¿Quién nos representa? La gran mayoría menciona a cantantes. Claro. Con todo el respeto que mis hermanos, ¿no es cierto?, músicos cristianos me merecen, con todo el respeto. Pero un pastelero tus pasteles, o sea, si tú no te has formado teológicamente, si no te has formado escrituralmente, es difícil que tú puedas componer desde esa tradición escritural. Es difícil que tú puedas componer desde una idea, desde un quehacer teológico equilibrado y saludable. Tú vas a interpretar y vas a componer como músico, guiándote por tus emociones, por tu experiencia personal respecto a Dios, repitiendo ideas que te han llegado tal vez desde la niñez. Y eso al cantarlo es complejo porque obviamente la canción, la música tiene la propiedad, una de ellas, de grabar en la memoria con una facilidad. Mira, tú le preguntas a los hermanos de la comunidad de fe, a las y los hermanos, le preguntas si recuerdan el sermón del domingo pasado y es probable que muchos no lo recuerden, pero tú le preguntas que te canten alguna canción de las que cantaron y te la van a cantar sin problema alguno, porque es más fácil. La música evoca recuerdos, la música evoca sensaciones. La música, tú escuchas una canción y hasta te trae el aroma, te trae el gusto por algo, te recuerdas de persona. Yo escucho ciertas canciones y me acuerdo de mi mamá cocinando el día viernes después del colegio, papas fritas con bistec cuando se podía, y eso me lo traen ciertas canciones que ella escuchaba mientras cocinaba. Yo escucho esa canción y me retrotrae al momento. O sea, mira el poder que tiene la música. Por lo tanto, ese poder, esa virtud debiera ser aprovechada con una interpretación saludable. Qué lindo sería que nuestros compositores cristianos a lo largo de toda Latinoamérica y sobre todo en nuestro país se dejaran asesorar por estudiantes de Biblia, por profesores, profesoras, por estudiosos, ¿no? Se dejaran asesorar por maestros de la Escritura, todos los dones del ministerio, edificando la iglesia. Sería otra cosa, sería muy distinto lo que tendríamos. Lamentablemente así no ocurre y eso trae complejidades. Y esas complejidades muchas veces nos terminan dividiendo. Lamentablemente. Pero bueno, ha estado muy interesante lo que hemos estado conversando, la importancia también de la interpretación, de la hermenéutica. Y obviamente hay diferentes tipos de interpretaciones, no solamente existe una. Entonces en eso vamos creciendo, vamos a ir pudiendo obtener mayor información. Gracias, Pastor Gustavo, por acompañarnos en este capítulo del día de hoy. Y estamos muy emocionados por lo que hemos podido escuchar y queremos seguir aprendiendo de usted, siempre. No, el agrado es para mí compartir con esta maravillosa radio de nuestro instituto, al que amamos, al que queremos,
y que está aportando, no un grano, está aportando, ¿no es cierto?, mucho, toneladas de amor, dedicación, esfuerzo para educar y para formar a nuestros hermanos y hermanas. Así que un gustazo. Y esperamos que Dios nos pueda seguir ayudando para seguir intentando ser un aporte desde nuestra vereda. Así lo queremos. Sabemos que somos uno de los tantos, pero es importante seguir adelante. Así que gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden que nos pueden seguir escuchando en las plataformas, nos pueden buscar como Invipetri y pueden también seguirnos en las redes sociales. Agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy y agradeceríamos también que pudieran compartir este capítulo y todos los demás con sus conocidos, con su iglesia, con sus comunidades, con sus amigos, amigas. Eso nos ayudaría muchísimo para seguir proclamando y compartiendo la palabra de Dios. Así que les mandamos un abrazo, que Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Invipetri. Te invitamos a seguirnos y a compartir en tus redes sociales este capítulo. Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos la próxima semana en Teologando Ando de Invipetri.